Ok. La sesión anterior empezamos con la encuesta nacional de hogares y vimos que el objetivo de esta encuesta era básicamente determinar las condiciones de vida de la población peruana cada año y por eso se levantaba información de más o menos 35.000 hogares cada año. Y también vimos que para conocer de qué va esta encuesta teníamos que revisar la documentación y abrimos o vimos que la documentación era bien extensa, estaba separada en muchos archivos, pero el principal era la ficha técnica, ¿no? Todas las bases de datos, sean encuestas, censos, archivos o bases de datos administrativas, todas deben tener una ficha técnica, una ficha resumen, una ficha metodológica, un documento donde se explica el objetivo, donde se describe el contenido a grandes rasgos de la base, donde se describe cómo se ha levantado, cómo se ha determinado la información que está ahí. Entonces, siempre lo primero que hay que hacer es buscar y leer a detalle ese documento porque nos va a servir para entender de qué va la base y qué se puede hacer con la base y qué no se puede hacer con la base, ¿no? Por ejemplo, vimos que con la encuesta nacional de hogares podemos estudiar información a nivel nacional, a nivel urbano-rural, costa, sierra, selva y también por departamentos, pero no podríamos hacer estudios a nivel de provincias y mucho menos a nivel de distritos, porque el nivel de inferencia no lo permite. Y también en esa ficha técnica había una lista de temas que son abordados por la ENAU, así que temas que no están en esa lista tampoco se podrían estudiar, ¿no? Por ejemplo, en esa lista no está la incidencia de anemia, no está la incidencia de enfermedades como la hipertensión, así que no se podría hacer estudios sobre esas enfermedades con la ENAU. Quizás con otras encuestas sí, pero con la ENAU no. Entonces hay que tener en cuenta ese documento para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esta base. Además de esa ficha técnica, hay más documentación. Vimos que había eh, el cuestionario con el cual van el personal del INEI a cada casa. También vimos que había un manual del encuestador, que es todo lo que uno tiene que conocer para trabajar en ese puesto de encuestador. También estaba algunas fichas metodológicas para saber cómo se imputa o cómo se digitan se estandariza y digitan los datos. Había mucha información, pero uno tiene que leer esa información cuando aborda temas específicos. Lo más importante es leer la ficha técnica. Y luego de eso, que vimos esa documentación, vimos que las bases de datos de la ENAU se tienen o se descargan de esta página de microdatos. En esta pestaña de acá, descargamos la documentación donde estaba esa ficha técnica, pero para descargar las bases en sí, los microdatos, íbamos a esta que dice consulta por encuestas. Sabíamos que la ENAU sufrió algunos cambios metodológicos más o menos en el 2010, 2011. Entonces, por eso existe acá metodología actualizada y anterior. Entramos a la actualizada. También explicamos que existen la ENAU de corte transversal, que es la ENAU que se levanta año a año y considera a diferentes hogares, y la ENAU panel, que hace seguimiento a un conjunto de hogares durante máximo 5 años, pero esa ENAU es más chiquita porque solamente hace seguimiento a máximo 2.000 hogares los 5 años consecutivos. También hace seguimiento a hogares por 4 años, por 3 años, por 2 años, pero son una cantidad reducida de hogares. Lo que estamos trabajando ahora es el corte transversal, que tiene más de 35.000 hogares año a año. Entramos ahí. La última base anual que está completa es del 2024. El 2025 todavía está incompleta. Entonces entramos en el 2024. Acá aparecía que los periodos son cada trimestre y anual. Como la encuesta se levanta a lo largo del año,
mientras va terminando el trimestre, se va publicando la información que, que corresponde a cada trimestre. Y luego, cuando acaba el año, se consolida los 4 trimestres en este que dice anual. Y acá veíamos que teníamos 30 módulos. Dijimos que la ENAO es una base de datos enorme, que tiene muchos hogares y que considera muchas personas. Si son 35, si son más de 35.000 hogares, deben ser más de 140.000 personas. Y además, la cantidad de preguntas es muy, muy grande. El cuestionario que vimos era muy extenso, así que sería imposible poner toda la información en una sola base de datos, en un solo archivo. Entonces se parte la información en muchos módulos, en muchos archivos. Acá hay 30 archivos. En realidad son 30 módulos. Y dentro de cada módulo puede haber más de un archivo, pero son muchos más archivos. Y está separado por temas. Entonces, nosotros también dijimos que cuando uno hace una investigación, probablemente va a utilizar solamente 3, 4 módulos. Es imposible que para una investigación, una tesis, uno utilice todos los módulos. Así que la recomendación que les di es que si hacemos una tesis, una investigación, lo primero es hacer una lista de variables que voy a utilizar, identificar en qué módulos están las variables que voy a utilizar y luego descargar solamente esos módulos. Y finalmente tratar de hacer un merge entre esa información para luego limpiarla y tener la lista luego para hacer el análisis estadístico o econométrico. Es imposible que uno trabaje con todos los módulos. Yo que ya tengo algunos años acá trabajando con la ENAO, por ejemplo, nunca he trabajado con este módulo que es el módulo 15, porque está fuera de los temas que investigo. Tampoco nunca he utilizado este módulo que es el 11, también está fuera de los temas que investigo. Este también del 24, que es el forestal, nunca he investigado. Así que es imposible que una persona tenga que investigar o utilizar todos los módulos. Los más utilizados son este que es el módulo 1, que dice características de la vivienda y del hogar. También se utiliza mucho el 2, que es miembros del hogar. También el 3, que es educación. El 4, que es salud. El 5, empleo e ingresos. Luego se utiliza bastante este que dice sumaria. Se utiliza relativamente, con relativa frecuencia este que dice problemas sociales. Y esos como que son los que más se usan. Los demás ya son muy específicos, temas muy, muy particulares, se utiliza muy poco. Para descargar la base, o estas bases se puede descargar en SPSS, que utilizan más los antropólogos, sociólogos. Se puede descargar en Stata y se puede descargar en CSV. Entonces, nosotros en el do file he puesto los módulos, he explorado los módulos más conocidos, por ejemplo el 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo, los que les comenté hace un rato, están acá. Notar que por jerga eh, de los economistas, al módulo 1 se le dice módulo 100, al módulo 2 se le dice 200, al módulo 3 se le dice 300. Eso solamente es por jerga de los economistas. Entonces, cuando decimos módulo 100, me estoy refiriendo al módulo 1 en realidad. Como digo módulo 200, me estoy refiriendo al módulo 2. Y así sucesivamente. ¿Qué más? Y listo, entonces yo les pasé en el material en un drive las bases ya descargadas, pero ustedes también lo podrían descargar por su cuenta. Por ejemplo, el módulo 100, si lo quiero descargar, acá veo el módulo, lo descargo. Acá está comprimido, siempre se descarga en archivo comprimido, aparece un cierre, lo descomprimo, pongo acá extraer todo y acá aparece el módulo. Cada vez que descargo un módulo de la NAO, se descarga la base o las bases, a veces está partido en diferentes bases, y un montón de información adicional que corresponde
primero la ficha técnica, que siempre se va a descargar, y los demás PDFs son el cuestionario que corresponde, o la parte del cuestionario que corresponde a las preguntas que están en esa base, en ese módulo. Por ejemplo, acá nos está mostrando el cuestionario o la parte del cuestionario que tiene que ver con características del hogar y de la vivienda, ¿no? El tipo de vivienda, el material de las paredes, piso, eh, techo, si la vivienda es propia, si la vivienda es alquilada, el tipo de combustible para cocinar, características generales de la vivienda y del hogar. Son solamente 5 páginas y esas 5 páginas o las preguntas, la información que se recoge en esas 5 páginas es la que está en esta base de datos. Y los demás PDFs son la documentación que nos permite entender el contenido de ese módulo. Por ejemplo, en ese módulo está la georreferenciación del centroide del conglomerado donde está el hogar. Entonces, para entender cómo se calcula ese punto georreferenciado, está este PDF. Acá está la forma en la cual se aleatoriza y se elige qué viviendas van a ser encuestadas. Acá está la explicación de cómo se actualizan o cómo se estandarizan los valores monetarios. Seguro en esa base de datos hay variables de gasto o de ingreso y como está en moneda, en dinero, a veces se estandariza a periodo anual, a veces se deflacta, a veces se imputan valores. Todo ese proceso de estandarizar variables monetarias se explica en ese PDF y además también se descarga el diccionario, que es solamente un documento donde está la lista de variables y nos indica en qué archivo está cada variable, nos describe el contenido de cada variable y nos da los valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, la variable P101 corresponde al tipo de vivienda y los valores posibles que puede tomar esa variable son del 1 al 8, donde 1 significa casa independiente, donde 2 departamento en edificio, 3 vivienda en quinta, 4 vivienda en casa de vecindad, 5 choza o cabaña, 6 vivienda improvisada, 7 local no destinado para habitación humana y 8 otros. Y así son 493 hojas donde está todas las variables de la ENAV. Sin embargo, les comenté que es bien tedioso trabajar con, con ese PDF y alternativamente hay un diccionario virtual. Uno puede ir a internet y buscar web INEI variables en Now y encuentra esta página del INEI, que es un diccionario virtual. Vamos a tratar de entrar, donde es mucho más fácil encontrar la descripción de las variables. En un PDF es bien tedioso encontrar las variables. Acá, por ejemplo, me dice que esta base de la NAO tiene estos módulos. Acá a la izquierda está el 100, 200, 300, 400. Yo puedo entrar al módulo 100 y me dice la descripción del módulo. Las variables contenidas en la base de datos se refieren al seguimiento y evaluación de los diferentes programas estratégicos orientados a la medición de la disposición de las viviendas y hogares en cuanto a tipo de vivienda, material predominante en las paredes, pisos y techos, tenencia de la vivienda, el alquiler mensual, financiación de la obra en la vivienda, saneamiento básico, el alumbrado del hogar, artefactos que tiene el hogar y el gasto mensual por consumo del hogar. Entonces, me describe el contenido de ese módulo y me da la lista de variables. Entonces, por ejemplo, acá hago clic
en la variable P104 y me dice que corresponde a esta pregunta. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda? Me dice que su definición es esta, que se define por habitación. Y finalmente me dice quién contesta esa pregunta. Solamente contesta el jefe o jefa del hogar. Y así puedo buscar las variables. Acá también hay un buscador y pongo, por ejemplo, quiero saber la variable pobreza. Pongo pobre, me pone acá la lista de variables donde aparece la variable pobre. Quiero saber gasto en cual- el gasto en general, pongo gasto y me sale todas las variables donde aparece la palabra gasto. Entonces es bastante práctico para encontrar variables. Me dice inclusive en qué archivo está. Acá me dice que está en el archivo 100. Esta otra variable, vamos a ir más abajo. Esta otra variable está en el archivo 3prec23. Este está en el 1prec 1a13. Esta variable está en el archivo 609, que es gastos de transferencias. Entonces es bastante fácil de utilizar. Listo, ahora regresemos al Dufal. Sigamos. Como siempre, tenemos que poner el directorio. En este caso es la carpeta donde yo estoy, donde yo tengo las bases de datos. Luego, acá les he puesto un comentario que dice que cada módulo de la NAW está a nivel distinto. Es decir, cada fila no es lo mismo en cada módulo. Hay módulos donde cada fila es un hogar, hay módulos donde cada fila es una vivienda, hay módulos donde cada fila es una persona, hay módulos donde cada fila es un bien del hogar. Entonces, tenemos que diferenciar. Los tres niveles de agregación más conocidos o niveles de observación más usados en la ENAU son los de vivienda, hogar y persona. Los demás niveles de agregación son menos frecuentes y para identificar eh, cada uno de estos niveles utilizo estas variables. Por ejemplo, para saber el código de la vivienda, debería juntar la variable congrome más vivienda. Para identificar a cada hogar, debería juntar las variables conglome más vivienda más hogar. Y para identificar a cada persona, debería juntar las variables conglome, vivienda, hogar y código perso, code perso. Entonces, esas variables van a aparecer en los módulos. Vamos a verificar que identifiquen a lo que corresponde, ¿no? Pues abrimos acá la base de datos en NAU01 2024-100, que es el módulo 100. Ya les comenté que Conglome es un espacio territorial. El Perú se divide en pequeños segmentos. En el caso urbano, más o menos son 4 o 5 cuadras. Y dentro de cada 4 o 5 cuadras es un espacio territorial que se llama conglomerado. Dentro de cada conglomerado se sortea qué viviendas van a ser encuestadas. Y acá aparece el código de la vivienda. Por ejemplo, es de la vivienda 13 del conglomerado 15.009. Esta es la vivienda 11 del conglomerado 15.024. Y dentro de cada vivienda puede haber diferentes hogares. Ya les comenté que este 11 se refiere uno de uno, este 22 se refiere 2 de 2, este 12 se refiere uno de 2. ¿A qué se refiere? De que este 12 se refiere que es el hogar uno de una vivienda donde hay dos hogares. Este 22 es el segundo hogar de una vivienda donde hay dos hogares. Este 11, que es el hogar uno de una vivienda donde hay un hogar. Entonces, en el Perú, normalmente las viviendas son multifamilias, multihogares, ¿no? En el primer piso viven, no sé, los abuelos, en el segundo piso
los hijos con su familia, en el tercer piso el nieto con su familia. Entonces es común encontrar viviendas con diferentes familias que están ahí, ¿no? Entonces por eso es que aparece ese código de hogar. Luego la siguiente variable que aparece ahí es su vigeo, que dijimos que era el código del departamento, del distrito, perdón. Los dos primeros dígitos de ese vigeo corresponden al departamento, los dos siguientes códigos a la provincia y los dos últimos al distrito. Por ejemplo, este 010101 se refiere al distrito 01 de la provincia 01 del departamento 01. Este de acá es el distrito 09 de la provincia 18 del departamento 02. Entonces, eso. ¿Qué más dijimos? El dominio se entiende para el INEI como la separación territorial entre costa, sierra y selva y sur, norte, centro. Entonces, hay costa sur, costa centro, costa norte, hay sierra sur, sierra centro, sierra norte, selva y Lima metropolitana. El estrato se refiere a cuán grande es la localidad donde vive la persona. Acá, por ejemplo, este hogar vive en una localidad donde hay de 20.000 a 49.999 viviendas, o habitantes, perdón, y nos va a ayudar luego para crear una variable urbano-rural. La ENAO no tiene una variable sobre rural, urbano, sino se crea a partir de esta variable estrato. Luego vamos a crear eso. Luego hay un conjunto de variables sobre la vivienda y finalmente dijimos que esta ubicación georreferenciada no es exactamente de la vivienda ni del hogar, sino que es del centroide del conglomerado donde está la vivienda. Por eso es que muchas viviendas tienen el mismo punto georreferenciado, porque todas esas viviendas están en el mismo conglomerado. Luego teníamos acá el factor 0,7. Todos los módulos tienen su factor de expansión y son distintos dependiendo del módulo, que nos permite expandir la información de la muestra para sacar conclusiones a nivel de la población. En este caso, como es un módulo que está a nivel de hogares, este numerito nos dice a cuántos hogares de todo el Perú representa cada uno de los hogares de la muestra. Por ejemplo, este hogar 1 representa a 79,81 hogares de todo el Perú. Este hogar 13 representa a 263 hogares de todo el Perú. Este hogar que estoy seleccionando representa a 163,69 hogares de todo el Perú. Entonces, cada hogar representa a más hogares. Este, por ejemplo, solamente representa 2,3 hogares. ¿De qué dependía ese numerito? Dependía de cuán valiosa era la información de ese hogar. Si su información es poco valiosa, entonces pesa muy poco. Si su información es muy valiosa, pesa mucho. ¿De qué depende si su información es valiosa o no? De cuán probable, cuán fácil o cuán difícil es encuestarlo. ¿No? Les comenté que si yo vivía en Jesús María, al costado de la sede central del INEI, es muy fácil encuestarme, es muy probable que me encuesten, porque el encuestador debería salir solamente de la puerta del INEI y ya me encuentra, ya estoy muy cerca. Y como es muy fácil encontrarme, mi información es muy poco valiosa y por tanto mi factor de expansión va a ser muy chiquito. El caso opuesto sería que yo viva a 4.000 metros de altura en una comunidad rural bien alejada, donde no llega el transporte, no hay carretera ni siquiera.
Entonces, mi información, para que el encuestador llegue a encuestarme, tendría que caminar varias horas, tendría que dedicar mucho tiempo, tendría que buscarme. Entonces, mi información es muy, muy valiosa porque es muy difícil encontrarme, es muy poco probable que me encuentren, que me encuesten. Entonces, mi peso, mi factor va a ser bastante alto. Y para sacar esa probabilidad de ser encuestado, hay un modelito y en la documentación del, de la ENAU también se explica el cálculo de ese factor. Entonces, básicamente eso, si ya sabemos por definición, por teoría, que este módulo está a nivel de hogares, podría crear un identificador de hogar y de hogar donde junte el código de conglomerado, vivienda y hogar. Cuando pongo suma acá, más, no se refiere a que voy a sumar matemáticamente los valores. Como conglomerado, vivienda y hogar son texto, todos están en rojo. La suma se refiere a concatenarlos, a unirlos, a juntarlos en un solo texto. Entonces, corro esto y acá al final de la base me ha creado esta variable id hogar. En teoría, como este módulo está a nivel de hogares, debería haber un código distinto para cada fila. Para verificar eso, vamos a correr este código que dice duplicates report id hogar. Vamos a hacer un reporte para verificar si hay duplicados en la variable id hogar. Y me dice que no hay duplicados, hay cero duplicados, entonces está bien. Hay un código único para cada fila. Eso está bien. Luego, vamos a ver estas tres variables importantes. Ya describimos que dominio es la separación del Perú considerando costa, sierra y selva y norte, centro y sur. Dijimos que estrato es el tamaño de la población o de la población de la localidad donde vive la persona. Y result es una variable que me dice si la persona o el hogar culminó o no el cuestionario de la ENAO. Sucede que muchas veces se sortea varias viviendas, pero no todas las viviendas terminan siendo encuestadas por múltiples razones. Una puede ser porque las personas estaban contestando y se aburrieron o ya no tenían tiempo y dejaron inconclusa la encuesta. Quizás contestaron 10 preguntas y luego ya no quisieron contestar, así que estuvieron incompleta. También puede suceder que tocaron la puerta de la vivienda que estaba sorteada y la persona no quiso, desconfió, no quiso abrir la puerta. Entonces, puede ser que se rechazó el levantamiento de información, puede ser que se sorteó, ese, salió sorteada esa vivienda, pero cuando fueron no había nadie, luego regresaron varios días después, no había nadie. Entonces, después de varios intentos, se dan cuenta que es que las personas no están cuando el encuestador va, ¿no? Suele suceder, hay familias que siempre están fuera del hogar, solo van, no sé, de noche a dormir, entonces están ausentes. Y también puede suceder que la vivienda esté desocupada, ¿no? No hay nadie, así que puede estar desocupada. Y por otras razones, también puede ser que no se complete o no se haga la encuesta en una vivienda que ya ha sido sorteada. Por definición, los indicadores que saca el INEI en sus reportes oficiales solamente considera los que están completos al 100%. Así que si uno quiere replicar los indicadores oficiales, debería solamente trabajar con estos 27.623 hogares que tienen el valor 1 en la variable resulta. Entonces, tómenlo en cuenta. ¿Qué más? Acá he puesto un conjunto de variables interesantes de este módulo. Por ejemplo, el tipo de vivienda.
El tipo de vivienda puede ser independiente, departamento, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada o local no destinado para la vivienda. También se pregunta sobre el material predominante de las paredes, material predominante de los pisos, material predominante de los techos. Algo que suele suceder con estas variables es que tiene muchas categorías. Miren que acá el tipo de vivienda tiene 7 categorías, el de paredes tiene 9 categorías, el de pisos tiene 7 categorías, el de material predominante de techos tiene 8 categorías. Eventualmente en econometría van a ver que incluir una variable con muchas categorías en una regresión puede ser contraproducente, sobre todo si tiene una base de datos chiquita. Entonces lo que se suele hacer es reducir esta cantidad de categorías a solamente dos, tres, máximo cuatro. Por ejemplo, en esta que dice paredes exteriores, lo que se suele hacer es recategorizar en solamente 2 categorías, donde una categoría es material de buena calidad y el otro es material de mala calidad. Este uno sería de buena calidad y todos los demás sería de mala calidad. Igual en pisos podría separar en 2 categorías, uno que fuera de buena calidad, supongamos estos tres pueden ser de buena calidad y los demás de mala calidad. Entonces, así se suele trabajar cuando tenemos muchas categorías. Otra variable interesante de ese módulo es Internet. La variable P1144 tiene que ver con acceso a Internet y por eso es que estoy generando acá una variable que se llama Internet, que toma el valor de 1 si la variable P1144 es igual a 1, toma el valor de 0 en caso contrario. En caso la persona no haya contestado esa variable P1144, que la variable Internet también sea valor perdido. Entonces, tengo esta variable Internet y la voy a utilizar de ejemplo para diferenciar o para mostrar cuán distinto es la conclusión que tengo al utilizar el factor de expansión en comparación a no utilizar el factor de expansión. Entonces voy a preguntarle a Stata cuál es el porcentaje de hogares que tiene Internet con este código, este comando que se llama tabulate. Acá me dice que el 90.10% de los hogares de esta base de datos tienen Internet, el 9.90% de los hogares de esta base no tienen Internet. En términos numéricos, sería 30.356 hogares tienen Internet y 3.335 no tienen Internet. Eso, notar que no estoy utilizando el factor de expansión. En la siguiente línea, estoy haciendo el mismo comando, tabulate Internet, pero le estoy agregando el uso del factor de expansión. El factor de expansión se le pone en estas llaves, en estas barritas. E-weight significa, IW significa E-weight, inverse weight. El peso calculado a partir de la inversa de la probabilidad de ser encuestado. Y esa información está en este factor 0,7, que es la variable que hemos explicado hace un rato. Corro, y acá me dice que el 91.60% de los hogares peruanos tiene internet y el 8.40% de los hogares no tiene internet. En términos numéricos, los que tienen internet son 9.490.961 hogares y los que no tienen internet son 869.849 hogares. En total, son 10.360.811 hogares. Notar que porcentualmente hay una diferencia. En este caso hay una diferencia de 1.5%, lo cual es bastante, no es mucho, pero en otros casos puede ser más grande. Entonces, no es muy distinto
las conclusiones a las que yo llego sin utilizar el factor en comparación con si utilizar el factor. ¿Cuál de los dos debería utilizar en mi investigación? Depende. Si mi investigación trata de sacar conclusiones sobre la población, sí o sí debería utilizar el factor. El factor me permite sacar conclusiones sobre la población, en este caso sobre todos los hogares peruanos. A eso se le llama validez externa. Validez externa es que yo pueda generalizar mis conclusiones para toda la población. El otro, que es este, también es válido, pero las conclusiones que voy a sacar solamente son válidas para mi muestra, no son válidas para mi población. Y a eso se le llama validez interna, que las conclusiones que saco son válidas para los individuos o hogares que estoy teniendo en mi base de datos, pero no necesariamente son válidas para toda la población. Ambas aproximaciones, validez interna, validez externa, son válidas dependiendo de qué es lo que, lo que es lo que el investigador quiere hacer. Si quiero dar recomendaciones de política, sí o sí debería hablar de la población. Si mi interés solamente es académico, para explorar un método, para explorar algún tipo de particularidad, entonces no necesito validez externa, solamente validez interna. Pero, según mi experiencia, la mayoría de chicos en tesis al menos, lo que quieren es dar recomendaciones de política, tratar de hablar sobre todo el Perú, sobre toda la población. Así que lo normal es que utilicen el factor de expansión. Entonces, si ese es el objetivo, tengo que utilizar esa forma de poner acá el factor. Esa forma de utilizar el factor es idéntica al momento de hacer regresiones, al momento de hacer un test estadístico, al momento de hacer cualquier tipo de tabla adicional. Por ejemplo, si yo voy a la ayuda del comando de regresiones, encuentro que acá cuando me explica la sintaxis del comando, me dice, primero pon el comando, pon la variable dependiente, pon las variables independientes, en caso existan condicionales, pon condicionales, y acá me dice weight, ¿no? Poner el peso. Entonces, en este lugar pongo, perdón, en ese espacio pongo esto. Si uno es más curioso y entra a este weight, va a encontrar que hay diferentes tipos de pesos. Hay el A-weight, el F-weight, el E-weight, el P-weight. En el caso de la NOW, utiliza el E-weight. Por eso puse IW igual factor 0,7. Otras encuestas utilizan otros tipos de pesos. Por ejemplo, la ENDES creo que utiliza el P-weight, pero la ENAU en particular utiliza el E-weight. ¿Cómo saber qué tipo de peso utiliza? Al momento de leer la ficha técnica, en alguna parte debe explicar qué tipo de peso utiliza esa encuesta. ¿Sí? Y a eso se le llama, y bueno, ese peso nace del diseño muestral. El diseño muestral se refiere a la forma en la cual ha sido elegida los individuos o los hogares de mi muestra. Cómo he elegido a quienes encuestar, a eso se refiere el diseño muestral. En el caso de la NAO, ya les expliqué en la sesión presencial de que se hacen dos etapas. Primero se sortean los conglomerados y luego se sortean las viviendas dentro de cada conglomerado. También les comenté que la aleatorización es estratificada porque quiero sacar conclusiones sobre estratos, que se hace por separado en cada departamento. No tiene un montón de características. Entonces, todas esas características de cómo se selecciona es el diseño muestral. Eh, Alternativamente a poner el peso, el factor de expansión de esta forma, hay otra forma más compleja, que es esta.
Dice que antes de hacer mis tablitas, antes de hacer mis regresiones, voy a declarar, voy a configurar, le voy a contar a Stata cómo ha sido levantada la encuesta. Y eso se hace con el comando SBY-set, ¿no? SBY significa survey y set configurar, ¿no? Estoy configurando cómo ha sido diseñada la encuesta. Entonces le digo, la encuesta ha sido diseñada considerando este factor de expansión. Acá este E-weight es lo mismo que IW. Le estoy diciendo que ha sido aleatorizada primero por conglomerados y luego dentro de cada conglomerado existen estratos. Entonces, cuando le cuento esto a Stata, acá me dice que ya ha identificado el diseño muestral de la encuesta y luego, cuando quiera hacer una tablita, por ejemplo, la tablita de internet de hace un rato, en lugar de ponerle al final IW factor, le pongo solamente adelante SBY dos puntos. Ese SBY dos puntos lo que está haciendo es aplicar este diseño muestral a la orden de hacer el tabulate internet. Y cuando corro, me va a salir los porcentajes que, como se dan cuenta, coincide con lo que hice acá arriba, lo mismo. Entonces, hacer esto es lo mismo que hacer esto, solamente que son dos aproximaciones distintas. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos. Acá estoy haciendo lo mismo, aplicar el diseño muestral, que implica aplicar el factor de expansión, a la variable P103A, que es el material predominante de los techos. Y si lo comparo con el uso del, del factor al final de la línea de código, me salen los mismos porcentajes. Miren, 42,78, 42,78, 1,59, 1,59, 5,96, 5,96. Es lo mismo, idéntico, no hay problema. Listo. Vamos a correr un poco. Hoy día tenemos que terminar esto de la ENAO. Voy a correr un poco. Si me salto a alguna parte, ya saben que igual hay comentarios acá para que puedan entender de qué va. Vayamos al módulo 200. El módulo 200 es otro módulo que es muy utilizado. Entonces, para descargarlo, voy a microdatos INEI y acá está el módulo 200. Lo descargo. Por definición, cada fila es una persona. Al descargar, veo que acá está la base de datos, que se llama ENAO 01-2024-200, pero aparecen dos bases de datos adicionales, una que se llama CIUO 88 y otro CNO 2015. Esas bases me van a servir para entender la base de datos principal, que es esa 200. Siempre se descarga la ficha técnica, siempre se descarga eh, la parte del cuestionario que tiene las preguntas de este módulo y un par de, bueno, este PDF que me va a ayudar a entender el contenido de la base y el diccionario. Les voy a anticipar un poco de qué van estos dos, que es CIUO y CNO. El CIUO es un código de clasificación uniforme de ocupaciones, una clasificación internacional. Resulta que existen muchas ocupaciones. Si ustedes se ponen a pensar todas las ocupaciones que puede tener una persona, son muchas. Acá está la lista de ocupaciones. Uno puede ser oficial de las Fuerzas Armadas, oficial de la aviación, técnico de aviación. Uno puede ser ministro de Estado, ministro plenipotenciario, prefecto, director, secretario general de alguna institución, subdirector de la empresa, gerente general, director de departamento de producción, director de departamento de comercialización, gerente de hostelería, químico, geólogo, estadístico, ingeniero civil, ingeniero hidráulico, ingeniero químico. Uno puede tener, uno puede tener una ocupación y la lista de ocupaciones es enorme, ¿no? Acá hay 4.000, 5.000, 5.195
ocupaciones. Entonces, el encuestador cuando va a una casa, la ocupación que tiene el jefe de hogar o los miembros del hogar son múltiples. Y sería muy tedioso tener que escribir uno a uno cada una de las ocupaciones. ¿Se imaginan? Entonces, para evitar tener que escribir la ocupación de la persona, lo que hace el encuestador es, en esta lista, busca la ocupación que más se acople, que más represente lo que hace la persona en su día a día. Entonces, acá hay una lista de ocupaciones de todo tipo, técnicas, profesionales, eh, de gestión pública, de gestión privada. Acá hay pelador de maní, pelador de camarones, cigarrero a mano, clasificador de tabaco. También hay presidente de la República, para acá está presidente de la República, ministro de Estado, un montón de ocupaciones. Entonces, a esa clasificación, a esa estandarización de los tipos de ocupaciones se le llama el CIUO 88. Es la versión 88 de la Clasificación Internacional Única de Ocupaciones. Y creo que es clasificación uniforme, no es única. Vamos a buscar acá. Yo soy malo con las abreviaciones. Pongamos CIUO. Acá está. Es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Y ha sido elaborada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pero además de esa clasificación que aparece acá, hay una clasificación interna para el caso peruano. Y esa se llama el CNO, la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Esa clasificación está más cercana a la realidad peruana. ¿Por qué? Porque en la clasificación internacional hay actividades que no existen en el Perú. Por ejemplo, bueno, hasta ahora no existen, bueno, van a existir, pero actualmente no existen senadores, ¿no? En la clasificación internacional aparecen senadores, pero eso no existe en el Perú por el momento. En los siguientes años ya va a existir. Entonces, lo que hizo el INEI es crear una clasificación de ocupaciones, pero más acorde a la realidad peruana, y se llama CNO, Clasificación Nacional de Ocupaciones. Es más corta, tiene 473, pero también recoge de todo tipo de ocupaciones, desde las más ejecutivas hasta las más manuales. Por ejemplo, acá hay administrador de base de datos, economista, bibliotecario, sociólogo, antropólogo, instalador de materiales aislantes y de isonoración, pintor de brocha, operador de máquina, operador de máquina de procesamiento, marinero de cubierta, peones forestales, peones de minas y canteras. Pues hay muchas clasificaciones. Entonces, al momento de hacer la encuesta, el personal del INEI trata de poner el código de la actividad, de la ocupación, que más se acerca a lo que hace la persona que está encuestando. Y en lugar también de escribir toda la ocupación, pone solamente el código. Entonces, para eso sirve estos dos bases para entender ese código. Entonces, regresemos al DoFile. Acá estoy abriendo ese módulo. Como ya sé por definición que este módulo está a nivel de personas, voy a crear un identificador de persona que junte el conglomerado, la vivienda, el hogar y el código de persona. Entonces, corro. Y para ver que efectivamente cada fila tiene un código de persona único, hago duplicates report y de perso y me sale que no hay duplicados. Entonces, está bien. Entonces, está genial. ¿Qué más? Si entro a la base de datos, algunas cositas que debo entender son estas. El código de persona empieza siempre en uno y el uno siempre va a ser el jefe de hogar o jefa del hogar. El 2 va a ser la persona pareja, esposa o conviviente del jefe o jefa de hogar. El 3 va a ser el hijo, hija. El 4 hijo, hija. Y así el número va
alejándose mientras más lejanos en parentesco esté con el jefe de hogar. Siempre el uno es el jefe o jefa del hogar y los demás números se van alejando dependiendo de la lejanía de parentesco con el jefe de hogar. Y eso también se ve en esta variable P203, donde se dan cuenta que el uno es el jefe de hogar, en este caso, uno es jefe de hogar, 2 esposo o compañero, 5 nieto, en este caso no hay hijos, parece. Eh, También acá hay otro hijo, y así se va, otro nieto, perdón. Entonces así se va alejando dependiendo de, de la lejanía en parentesco. Acá hay otro factor de expansión que ya no se llama factor 0,7, se llama facpop 0,7. ¿Por qué se llama distinto? Porque este factor ya no expande a la cantidad de hogares del Perú, sino este factor expande a la cantidad de personas del Perú. Es distinto, ¿no? Entonces, este numerito dice a cuántas personas de la población representa este individuo de la muestra. Este que estoy seleccionando representa 115 personas. En el módulo anterior, el numerito representaba al número de hogares, acá el número de personas. Y tiene la misma lógica, ese numerito depende de la probabilidad de ser encuestado. Listo, corramos un poco, vayamos al módulo 300, que es educación. Cuando yo descargo ese módulo del INEI, acá está 300, descargo, aparece la base de datos principal que se llama ENAO 01 a 224.300. Siempre descarga la ficha técnica, siempre descarga el diccionario, acá está el diccionario, descarga la parte del cuestionario donde están las preguntas relacionadas o referentes a este módulo. Está otros PDFs donde está las explicaciones del contenido de la base y en este caso nos dan dos Excel adicionales. Esos dos Excel nos van a servir para entender alguna información de la base. En este caso, como es de educación, necesitamos saber las carreras que existen de educación superior, ¿no? Acá dice código, pues, este es de educación, este sería, acá está, de carreras. Y existen muchas carreras. Existen carreras universitarias, existen carreras de nivel superior, no universitarias, existen carreras de nivel medio, existen carreras de nivel básico, existen un montón. Y inclusive dentro de cada tipo de carreras, la heterogeneidad es enorme. Acá están las carreras de educación, que son muchas, las carreras de humanidades, que son muchas, las carreras de ciencias sociales, que son muchas, y así se ha separado por temas. Busquemos economía, por ejemplo. Acá. Ciencias económicas y contables, economía. Hay eh, estas carreras relacionadas a la economía. Ciencias económicas, economía a secas, economía agraria, economía gerencial, economía internacional, economía pública, economía y finanzas, economía y gestión ambiental, economía y microfinanzas, economía y negocios internacionales, ingeniería económica y de negocios. Entonces, cuando el encuestador va a la casa de ustedes, les pregunta qué estudian o qué han estudiado, y en lugar de poner toda la descripción de la carrera, pone solamente el código que está acá al costado. Además del código de carrera, también hay un Excel para el código de la institución educativa superior y técnica donde uno estudia o ha estudiado. Entonces acá están los códigos de todas las universidades e institutos que hay en el Perú. Está separado por nacionales, privados y por acá también debe estar la Universidad Ruiz de Montoya. Podemos buscar.
Vamos a buscar para ver cuál es su código. Si a ustedes en algún momento les toca contestar la, la de Now, probablemente van a tener que contestar que estudian en la Universidad Ruiz de Montoya y por ahí debe estar el código de la universidad. Debe estar fácil con alguna nomenclatura. Acá está. El código de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es este, 26000080. Entonces, no van a poner todo el nombre de la universidad en el formulario, sino van a poner el código de framework. Como se dan cuenta, son muchísimas instituciones, ¿no? Acá hay cuantas, el Excel es de más de 3000, de más de 3000 filas, un montón de instituciones educativas. Y luego abrimos la base de datos de educación. Notar que no todos van a contestar la pregunta el módulo de educación. Probablemente los que tienen 0, 1, 2, 3 años no van a contestar este módulo. Solamente va a ser válido el módulo para aquellas personas que están estudiando o han estudiado algo, sea educación básica o sea educación superior, lo que sea. Y cuando entro, por definición, sé que cada fila va a ser una persona, porque la característica de educación es por persona. Entonces acá está el código de persona y hogar, vivienda y conglomerado. Hay preguntas que son referentes a, a los que están estudiando actualmente y hay preguntas referentes a los que ya estudiaron. Entonces les preguntan cosas del pasado, ¿no? Hay algunos que contestan cosas del presente porque están estudiando y otros sobre el pasado. Pues acá la pregunta, la información más interesante que uno podría sacar de este módulo es la cantidad de años de educación culminados, ¿no? Lamentablemente no hay una variable que sea exactamente cantidad de años estudiados. Lo que existe son estas variables que están acá. Dice, ¿cuál es el último año o grado de estudios que aprobó? Entonces te contestan sin educación, sin nivel educativo, educación inicial, primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa, superior no universitaria incompleta, superior no universitaria completa, superior universitaria incompleta, superior universitaria completa, maestría, doctorado, básica especial. No te contestan exactamente si se quedó en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. No te contestan, solamente te dicen si culminó o no culminó el nivel educativo. Y recién en la pregunta 300, P301B y P301C te dicen qué año culminó. Entonces, si yo quisiera crear una variable continua sobre años de educación, voy a tener que correr todo esto. No me va a dar tiempo para explicar de qué va todo esto, pero básicamente combina esta variable con estas dos variables para calcular los años de educación. Y con eso ya tendría una variable continua eh, que aparece acá. Vamos a... Acá hay un histograma. Claramente, en 0 años de educación, en 6 años de educación, en 11 años de educación y en 16 años de educación y en 3 años de educación hay picos, porque exactamente son esos los años de referencia de final de nivel educativo. 6 años es primaria, 11 años secundaria, 13 años es educación técnica y 16 años educación superior universitaria. Exactamente, hay picos ahí. Entonces, con ese código pueden crear la cantidad de años de estudio. Acá le estoy haciendo algunos ejercicios
para ver en promedio los años de educación por grupos. Me dice que en promedio un peruano llega a tener 8,36 años de educación. Si lo separamos por dominios, notamos que en la Sierra Norte el promedio de años de educación que se alcanza es 6,51, que es básicamente primaria y un poquito más. Y donde se alcanzan más años de educación es en Lima Metropolitana con 9,66 años, que igual es bastante poquito, es menos que secundaria completa, ¿no? Si lo separo por género, veo que 8,66 son años de promedio de educación para hombres y 8,09 años de educación promedio para mujeres, que también es bastante, hay una brecha ahí de género en la educación alcanzada. Si separo por eh, etnicidad, por lengua materna, noto que los que no escuchan, no hablan, tienen dificultades para el lenguaje, alcanzan ni siquiera 2 años de educación en promedio. Los que tienen lengua materna quechua alcanzan primaria y un poquito más. Y son los que tienen lengua extranjera, los que alcanzan 12,69 años de educación en promedio, que es más que educación secundaria completa, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Luego, vamos a módulo 400, que es de salud. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la ENAU tiene un módulo de salud si ya existe una encuesta especializada en salud, que es la encuesta demográfica y salud familiar, conocida como ENDES? Resulta que existe esa duplicidad de temas, no por casualidad, sino porque cada uno de ellos se enfoca en diferentes aspectos de la salud. La ENDES, la encuesta demográfica de salud familiar, trata de estudiar la salud, pero desde una aproximación más médica, de incidencia en enfermedades, saber cuántas personas sufren de enfermedades que son las más habituales, como la hipertensión, la anemia, la desnutrición, también VIH, algunas enfermedades de transmisión con animales. Eh, entonces, la ENDES tiene una aproximación más médica, saber incidencia en enfermedades, saber si la gente finalmente trata sus enfermedades, si la gente sabe cómo tratar sus enfermedades, si la han diagnosticado, si nunca ha ido a un diagnóstico, a un descarte de enfermedades. Esa es la aproximación de la ENDES, una aproximación a la salud, pero más médica. Mientras que la ENAO se aproxima a la salud más por el gasto que realizan las personas en atender su situación de salud y cómo ese gasto y cómo la condición de salud finalmente condiciona el bienestar de la persona. Entonces, en el módulo de salud está gasto en salud, gasto en radiografías, pastillas, atenciones médicas. Eso no está en la ENDES, por ejemplo. Y además en la ENAU también se le pregunta cuánto tiempo gasta en atenderse en el hospital, si está con seguro privado, si seguro del SIS, seguro de la policía o cualquier otro seguro. Le preguntan si tiene enfermedades que le condicionan su desempeño laboral. Entonces, es una aproximación distinta. No es que están duplicando esfuerzos para levantar la misma información. Al contrario, la ENDES en su módulo salud, pero la ENDES, que es de salud, y el módulo salud de la ENAO complementan bastante bien la aproximación a la salud. Entonces, creo que las variables más importantes de este módulo son las que tienen que ver con enfermedades crónicas. Eso es, se pregunta eso porque la enfermedad crónica finalmente condiciona el desempeño laboral de largo plazo, así que aparece acá. También hay preguntas sobre movilidad, que es sobre migración interna eh, dentro del Perú, y también preguntas sobre gasto. Y como es salud, la salud se determina a nivel de personas. Por tanto, este módulo va a estar a nivel de personas. Vamos a saltar esto, no nos va a alcanzar tiempo. El módulo quizás más utilizado de la ENAU es el módulo 500. El módulo 500 es empleo e ingresos. Y
Si lo descargamos, vamos acá a descargarlo rápidamente, notamos que además de la base de datos principal, que es esta, en A01 A2024 500, aparece la ficha técnica siempre, el diccionario siempre, esta de definición de valores monetarios, porque seguro dentro de la base hay datos que está medido en dinero, la parte del cuestionario que es contestada que tiene las variables de este módulo, y aparte aparecen estas bases de datos que estoy seleccionando. Está de vuelta el Código Nacional de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la Clasificación Internacional de Ocupaciones, que ya vimos qué es, y además aparece este que es el CIIU, revisión 3 y revisión 4. También es una clasificación, pero ya no de actividades, sino de las industrias o de los sectores económicos. Si yo entro acá, me aparece que acá están los sectores donde una persona puede desarrollarse. Por ejemplo, uno puede desarrollar su actividad en cultivo de algodón, en cultivo de aceitunas, cultivo de café, producción de coñac, productor de jerez, imprenta de álbumes, fabricación de algunos tipos de bienes, transportes, alquiler de computadoras, lavandería, astrología, enseñanza técnica, laboratorio clínico. Entonces hay muchas actividades y tienen la misma lógica que las otras clasificaciones. Cuando preguntan en qué sector o en qué actividad uno se desempeña, en lugar de poner el encuestador la descripción detallada, trata de utilizar uno de esos códigos, el que se acerque más a la actividad que realiza la persona, y no tienen que escribir toda la descripción, sino simplemente el código. Existen dos de estos porque se va actualizando ese código con el tiempo, porque las actividades van cambiando al pasar el tiempo, ¿no? Hay actividades que pasan, que ya no existen. Se me ocurre, antes existía la persona, el ascensorista, en los edificios grandes, sean oficinas o sean de vivienda, había una persona en el ascensor todo el día que se ocupaba de marcar el botón donde iba la persona, ¿no? Uno entraba al ascensor y te preguntaba a esa persona, ¿a qué piso vas? Y él ponía el piso y te llevaba, ¿no? Te acompañaba en el ascensor. Esa actividad que existía hace 20, 30 años ya no existe, ya está descartada, entonces ya no aparece en la clasificación reciente y así se va actualizando, también porque hay actividades nuevas, ¿no? Hace 5, 7 años no existía esto de, no sé, analista de datos, business analytics, no sé, no existían, ahora ya existen, así que esa clasificación se va actualizando según esas novedades y por eso aparece acá revisión 3 y revisión 4. Entonces, entremos, como es un módulo de empleo e ingresos, no todas las personas del hogar van a contestar este módulo, solo van a contestar aquellas personas que están en la población laboral, que básicamente, según la definición de la OIT, son aquellas personas de 14 a más años. Desde los 14 años, según la OIT, uno ya puede trabajar. Entonces, en este módulo hay personas de 14 años. Eh, no están seguros personas que no pueden trabajar por invalidez o no pueden trabajar porque están en estado vegetal o porque tienen algún problema para desempeñarse, pero en general deberían estar todos aquellos mayores de 14 a más años. Y la población objetivo, por tanto, de este módulo no es la misma población objetivo de los demás módulos. El módulo salud encuestaba a todos los miembros del hogar, mientras el módulo de empleo e ingresos solamente estudia a los que son parte de la población económicamente activa y por tanto va a tener también su propio factor de expansión. Si vemos acá, tiene su factor que se llama factor 0,7. Entonces, recuerden que en el módulo hogar el factor era la cantidad de hogares que representa cada observación
El módulo de 200 era el factor, el número de personas que representa cada observación. Acá en el módulo de empleo va a ser la cantidad de personas del mercado o de la población económicamente activa que representa cada individuo de la muestra. Entonces acá la población es distinta. Acá la población solamente son aquellos que están económicamente activos. Por eso es que aparece otro factor. No es el mismo factor que aparecía en los demás módulos. La variable más importante de este módulo es la variable OQ500. La OQ500 me da información de si la persona es, si la persona trabaja, no trabaja, está desempleada, no está desempleada. Acá tenemos un indicador sobre tasa de empleo por edad. Acá está desde 14 años hasta 98 años. Claramente, a los 14 años la tasa de empleo de ocupación es bien pequeña y va creciendo más o menos hasta los 40 años. Desde los 40 años la tasa de empleo ya va cayendo. Entonces, notar que la variable más importante es OQ500, que me permite saber la tasa de empleo. Acá, por ejemplo, me sale que el 76,86% de los hombres está ocupado, el 58,48% de las mujeres está ocupada. Otra variable importante es estar en una AFP. Acá está la variable sobre AFP. Solo el 24,33% de hombres tiene AFP. Solo el 15,40% de mujeres tiene AFP. También es interesante ver las variables de inclusión financiera. Hay variables sobre si tienes cuenta bancaria, cuenta de ahorros, cuenta corriente, si tienes créditos. Y desde hace un año tenemos información sobre uso de billeteras digitales como Yape, Plin y otros. Esas preguntas de billeteras digitales recién se han incluido, así que solamente están desde el 2024, si no mal recuerdo. Entonces, tómenlo en cuenta. Para los años anteriores, sí hay información sobre inclusión financiera, pero no incluye billeteras digitales. Listo. Voy a correr un poco. Luego, el módulo sumaria, ya les conté que es el módulo más importante de la ENAO, porque en sumaria está la información de si la persona tiene, si el hogar, perdón, es pobre o no es pobre. Cuando uno abre sumaria, por definición sabe que está a nivel de hogares, porque la pobreza se mide por hogares. Pues acá está el código de hogar, no hay código de persona. Y cuando uno va hacia el final, encuentra que acá hay una variable pobreza. Y la variable pobreza puede tomar tres categorías: pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Y yo les conté en algún momento que la pobreza se calcula comparando el gasto per cápita mensual del hogar con la línea de pobreza. Acá, esta variable GASOC2D es el gasto del hogar anual y se debe comparar con la línea de pobreza que acá aparece como línea. Entonces probemos, voy a sacar la calculadora. Acá me dice que el gasto del hogar de la persona de la fila 1 es 34,188,219. Ese es su gasto anual del hogar. Para que sea mensual lo divido entre 12. O sea, el gasto mensual de este hogar es 2.849. Pero eso es de todo el hogar. Yo tengo que saber por persona. Voy acá al inicio y encuentro que este hogar tiene dos miembros. Entonces, para que sea gasto per cápita, divido el valor entre 2. Y me sale que el gasto per cápita mensual es 1.424. La línea de pobreza es 382. Este hogar tiene un gasto per cápita mensual mayor a esa línea, así que es no pobre. Vayamos acá abajo, la persona 19, o el hogar 19, perdón. El hogar 19, veo que su gasto anual en la variable gas o 2D es 13.948,679.
mensualmente debería ser 1.162 soles. Y este hogar 19 tiene, ¿cuántos miembros? Tres miembros del hogar. Entonces dividimos ese valor entre tres. Y me sale 387 soles, que sería el gasto per cápita mensual. Y la línea de pobreza es 408 para esta persona, para este hogar. Entonces, su gasto per cápita mensual está por debajo de esa línea de pobreza, por tanto es pobre. Para saber si es extremo o no extremo, comparamos este gasto per cápita mensual con la línea de pobreza extrema, que es 248. Como no es menor, entonces no es pobre extremo, solamente, bueno, no es pobre extremo, solamente es pobre no extremo. Por eso acá aparece pobre no extremo. Notar que la línea de pobreza no es igual para todos los hogares. ¿Por qué? Porque resulta que les comenté que los precios no son iguales en el territorio peruano, ¿no? Hay lugares donde los precios son más altos. Cusco, por ejemplo, es una ciudad bien cara, los precios son muy altos. Puno es una ciudad muy barata, así que los precios son distintos. Entonces, la línea de pobreza se va actualizando dependiendo del lugar donde vive la persona o el hogar. La línea de pobreza que aparece en los reportes del INEI es el valor de la línea de pobreza en Lima metropolitana. Entonces, Lima metropolitana se toma como referencia. Los demás valores es el mismo, pero actualizado para cada uno de los territorios. Lo mismo sucede con la línea de pobreza extrema. No es igual para todos, varía según el territorio donde está la persona o el hogar. El, el valor de la línea de pobreza extrema que aparece en los reportes, que aparecen en las noticias, es el valor de la línea de pobreza extrema en Lima metropolitana, a precios de Lima metropolitana. En los últimos años, además de la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema, el INEI ha incorporado la línea de vulnerabilidad de la pobreza, que es esta. La vulnerabilidad de la pobreza se define como una situación donde uno no es pobre, pero tiene muchas probabilidades de caer en pobreza en caso suceda algún tipo de imprevisto. No sé, se enferma el jefe de hogar, este hogar va a caer en pobreza muy rápidamente. Hay un terremoto, hay una inundación, este hogar va a caer muy rápido en pobreza. Fallece un miembro del hogar, este hogar que no es pobre va a caer muy rápido en pobreza. Entonces, también existe esa línea de pobreza, de vulnerabilidad de la pobreza, que nos va a servir eh, para determinar, bueno, la teoría nos dice que el Perú, si bien es cierto, ha reducido bastante rápido la pobreza en los últimos veintitantos años, casi 30 años. eh, el problema está en que estos hogares que superan la pobreza son muy sensibles a regresar a la pobreza, entonces son muy vulnerables, ¿no? Entonces, por eso se ha puesto énfasis en estudiar a este grupo de personas. Ok, cerremos esa parte. Uy, lo cerré, deme un segundo. El siguiente módulo que vamos a ver es el módulo de equipamiento del hogar. Resulta que hay un módulo donde cada fila es un equipo del hogar. Los rayos, de vuelta lo cerré. Se pregunta a los hogares si tiene automóvil, si tiene licuadora, si tiene lavadora, si tiene una moto, si tiene un triciclo. Ese módulo, que es el módulo que acá aparece con el nombre de equipamiento del hogar, nos sirve para determinar la riqueza de las familias. Con ese módulo se puede hacer un índice de riqueza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los ingresos y los gastos pueden determinar el bienestar de las personas, esos ingresos gastos pueden ser muy temporales, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro empleo eh, muy bueno, pero solamente 2, 3 meses. Entonces, en esos 2, 3 meses gasto un montón.
pero eso no asegura de que mi bienestar de largo plazo sea bueno. El bienestar de largo plazo más depende del ahorro, de la riqueza. Y la riqueza se trata de medir con este módulo. Cuando abro, noto que el código de hogar se repite un montón de veces. Acá se repite, el mismo hogar se repite 30 y tantas veces. Veamos. Ah, ah, vamos a ordenar esto. Vamos a ver, denme un segundo. Acá está el mismo hogar que se repite 28 veces. ¿Por qué se repite 28 veces? Porque aparece acá radio del hogar, TV a color, TV a blanco y negro, equipo de sonido, DVD, videograbadora, computadora laptop, plancha eléctrica, licuadora, cocina a gas, cocina a querosene, refrigeradora, lavadora, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, camión y otros equipamientos. Entonces, cada fila es un equipo del hogar y te preguntan cuándo lo compraste, en qué año lo compraste, cuál fue el precio al cual lo compraste y también te preguntan que si hoy quisieras vender ese bien, ¿cuánto te pagarían por ese bien? Entonces, esos valores me van a servir para saber cuánto acumulado de riqueza tiene la familia. Listo, vamos a saltar eso, solamente quiero que sepan que existe. Existe otro módulo que se llama el CET 37, que también es bastante utilizado y que tiene que ver con el acceso a programas sociales, tanto programas sociales alimentarios como no alimentarios. Existe Cali, bueno, ya no existe Caliwarma, ahora se llama, tiene otro nombre. Existe Juntos, existe Pensión 65, existe Programa Contigo, existen muchos programas que algunos dan alimentos, otros no dan alimentos. Si yo quiero estudiar el impacto o la relación de esos programas con alguna variable para identificar si el hogar recibe o no recibe ese programa, está este módulo. Cuando yo abro ese módulo, está a nivel de hogares y me pregunta si el hogar ha sido beneficiario de esos programas, ¿no? Acá está programa de Cuna Más, Programa Nacional contra la Violencia Familiar, Programa Pensión 65, Programa de Alfabetización para Adultos Mayores, Capacitación Laboral, Generación del Bicentenario, Beca 18, este programa de retiro STS, retiro de AFP, bono Yanapay, bono 600, bono Huanuchay, bono 210, asistencia económica por orfandad, programa social contigo. Hay un montón de programas. Este módulo es bien chiquito porque lo único que busca es identificar si el hogar ha sido beneficiario de algún programa, nada más. Entonces, corramos un poco. No sé por qué se me cierra cada rato. Sigamos, sigamos. Un módulo que se utiliza muy poco es este que se llama Gobernabilidad, Transparencia y Democracia. Ese módulo tiene que ver con opiniones sobre el desempeño de las autoridades, sobre corrupción, sobre democracia, sobre bienestar subjetivo, cuán feliz estoy con mi localidad, con mis autoridades. Es muy poco usado, pero a mi parecer tiene información muy, pero muy interesante. Si a alguien le interesa, puede trabajar con eso. Hay un montón de preguntas muy interesantes, solamente para que sepan que existen. Y luego al que sí quería entrar y llegar sí o sí es el módulo agrícola. Entonces, en la ENAU también se puede ver el desempeño de la agricultura, de la ganadería y del sector forestal. En particular, esos están en estas que estoy seleccionando. ¿No? En esos módulos tenemos esa información. Y solamente es contestado por aquellos hogares que declaran tener como actividad principal alguno de estos, agricultura, actividad pecuaria o ganadera y actividad de forestal. No es contestado por todos, solamente por el grupo que declara tener como actividad principal alguna de esas tres.
y se separa, como se dan cuenta ahí, agrícola, forestal y pecuaria. Lo interesante de esa información es que es muy, muy detallada. Se puede saber todas las características tanto de producción y venta de, de estos hogares que se dedican a estas actividades. Se puede saber cuántas semillas utilizan, cuánto le cuesta la semilla, cuánta superficie posee, cuánta superficie de terreno trabaja, qué productos cultiva, en qué porcentaje o cuál es la extensión de terreno que destina a cada uno de los productos. Se puede saber si contrata trabajadores adicionales, se puede saber si tiene RUC, si no tiene RUC, se puede saber si tiene crédito o no tiene crédito, se puede saber si autoconsume su producción, si lo utiliza el autoinsumo para otro producto, si lo vende en el mercado, a cuánto lo vende, qué porcentaje vende, qué porcentaje es autoconsumo, si exporta, no exporta. Se puede, se puede observar un montón de detalle en la actividad de las personas y con eso de las familias agropecuarias. Y con eso se puede calcular la productividad, se puede calcular el rendimiento por hectárea, se puede calcular las ganancias, las utilidades. Es la cantidad de información que hay sobre esa actividad es bastante amplia. ¿Y por qué la ENAO le dedica tanto espacio para esta actividad? Resulta que este es el sector agropecuario, es el sector que genera más empleo, inclusive más empleo que la minería, que los hidrocarburos. Si bien es cierto, la productividad es bien bajita y los salarios son bajos en esas actividades, en términos de cantidad de personas empleadas, es muy superior a otras actividades. Y también resulta que gran parte, el grueso de la población dedicada a estas actividades están en situación de pobreza, zonas rurales pobres. Entonces, es de interés abordar el sector económico donde está la mayor cantidad de pobres. Si se mejora ese sector, hay muchas probabilidades de sacar a mucha gente de pobreza. Y por eso se levanta información detallada. Acá les he puesto algunas variables que se pueden calcular con esta base. Lo primero que estoy haciendo es abrir el módulo y acá, antes de trabajar ahí, voy a entrar a este que dice producción agrícola, entro, la descargo y acá aparece, como siempre, las bases de datos. En este caso, el módulo está partido en tres. Uno es las características de la familia productora, otras son los cultivos que tiene y otro entiendo que es la comercialización de de los productos. Y aparte aparece esta base que se llama tabla agropecuaria. La tabla agropecuaria es una lista de productos que se producen en el Perú, en la agricultura. Frutales, aguaje, albaricoque, anona, avellanas, tuna, uvilla, abaca, árbol de pan, linaza, lino. Todos los productos agropecuarios están acá. ¿Por qué? Porque sería también muy tedioso para el encuestador al momento de preguntar tener que poner el nombre, la descripción de cada uno de los productos y más aún en un país donde la producción agrícola es de multicultivo. Los hogares peruanos no cultivan un solo producto, diversifican bastante. Entonces, en lugar de poner la descripción de los productos, ponen solamente el código del producto para que sea más fácil trabajar con la información. Entonces, esa tablita está ahí. Cuando en la base de datos encontremos esos códigos, para saber a qué se refiere cada código, recurrimos a esa base de datos que hemos abierto hace un rato. Al igual que en los demás módulos, esta base tiene su factor de expansión propio, que se llama factor A07, donde nos da información de a cuántos hogares agropecuarios representa cada observación de la muestra. Al notar que no es un factor que nos lleva información de toda la población peruana, sino a la población de interés, que en este caso son hogares que se dedican a la producción agropecuaria.
Acá tenemos algunas variables. Por ejemplo, si quiero saber el área total de explotación que tiene la familia, puedo sumar los que son propios, los que alquilan, las tierras que alquilan y otras. Resulta que, al menos en la situación peruana, también existe otros tipos de contratos para trabajar tierras. Por ejemplo, está este contrato que se llama, eh, uy, se me fue el nombre. La, Se me fue el nombre. Si alguno de ustedes ha conocido la producción agropecuaria, lo que hacen en muchas comunidades campesinas es que una familia pone la tierra y otra familia pone la mano de obra, ¿no? Ese contrato es bastante interesante, aunque no lo crean, es muy eficiente. Es tan eficiente que es estudiado en varios cursos de, de economía en el mundo. Se llama la aparcería, ahí está, aparcería. Ese contrato donde un hogar pone la tierra y otro hogar pone la mano de obra se llama aparcería. Eso es muy común en la sierra, es muy eficiente en realidad. Eh, entonces vamos a sumar todo eso, ¿no? Las tierras que posee la familia, las tierras que alquila, las tierras que trabaja por aparcería y por otros tipos de contratos. Eso sería el área total de producción en hectáreas. También podría saber la cantidad de parcelas o chacras que tiene. Acá estoy creando la variable parcelas. También podría separar la producción por agrícola, pecuario, forestal. Estoy generando una variable binaria para agrícola, una variable binaria para pecuaria y una para forestal, para ver si los hogares se dedican a una o a las dos o a tres actividades a la par. También podría generar un indicador para ver si hay subproducción agrícola o subproducción pecuaria, es decir, si parte de su actividad se dedica a alguna de estas. También podría ver eh, la producción, la proporción de su actividad pecuaria, agrícola, forestal, ¿no? Me puede salir, por ejemplo, que el 50% de su producción es pecuaria, 50% de su producción es agrícola. También podría ver el total de hectáreas por cada actividad, por cada dominio, por cada departamento. Entonces, esos indicadores estamos creándolos acá. Vamos a ver este, por ejemplo. Acá me sale, por ejemplo, que el 85% de hogares que se dedican de esa base de datos tienen actividad agrícola. El 86% de los individuos o de los hogares se dedica a la actividad pecuaria y el 22,34% se dedica a la actividad forestal. Si veo en términos de áreas de producción, veo que en promedio se dedica 2,74 hectáreas a la producción y eso representa en promedio 1,85 parcelas, 1,85 chacras. Si separo el área producida por estos territorios, por dominios, encuentro que en la costa norte la producción en promedio es de 0,69 hectáreas, en costa centro 1,15 hectáreas, en costa sur 1,44, en Sierra Norte 1,59, en Sierra Centro 1,85, en Sierra Sur 3,39, en la selva 4,75 y en Lima 1,61. Si veo separado por departamentos, acá 8, por ejemplo, es Cusco. En Cusco, el promedio de hectáreas trabajadas por hogar es 5,34. En Lima, este es 7, es Lima metropolitana, cero, ¿no? Porque en realidad no hay producción agropecuaria rural en Lima metropolitana. Entonces, esos son algunos que que podemos trabajar ahí. Luego, una pregunta habitual que se hace al momento de investigar es cómo unir los módulos entre ellos. Y resulta que acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si quiero unir el módulo 300 con el módulo 500, yo recuerdo
que el módulo 300 era educación y el módulo 500 era empleo. La educación, por definición, es una característica de cada individuo, así que ese módulo está por individuos. El módulo 500, que es empleo, la característica de empleo se mide por personas, así que también es un módulo que está a nivel de personas. Entonces, como esos dos módulos están a nivel de personas, utilizo el merge 1-1, one-to-one, donde cada persona se identifica con estas variables, con glome, vivienda, hogar, code perso. Entonces puedo hacer el merge ahí. Cuando hago el merge me sale este mensaje. Sabemos que estos que aparecen con merge 3 son aquellos que han hecho match y el resto, que son 20.000, no han hecho match. ¿Está mal que no hagan match? Está bien, porque sabemos que no todos los que contestan el módulo de educación finalmente contestan el módulo de empleo, ¿no? Muchos que están contestando preguntas de educación todavía están en etapa escolar, son menores de edad y por tanto no van a contestar el módulo de trabajo, de empleo. Entonces es normal que no, que haya una parte que no conteste el módulo de empleo e ingresos. Luego, si quisieras unir el módulo sumaria con el módulo que está a nivel de hogares, el M18, yo sé que sumaria está a nivel de hogares porque la pobreza se mide a nivel de hogares. El módulo 18, que hemos abierto hace un rato, también está a nivel de hogares. Y como está a nivel de hogares, ambos hago un merge one-to-one, donde identifico a cada hogar con conglome, vivienda y hogar. Si quisiera unir un módulo que está a nivel de hogares con uno que está a nivel de individuos, por ejemplo, el módulo 500 con el módulo sumaria, el módulo 500, que era de empleo, está a nivel de personas y el módulo sumaria está a nivel de hogares. Entonces, muchos individuos del 500 pueden estar en el mismo hogar de la sumaria, es decir, many del 500 pueden estar en uno de sumaria, many to one. Entonces hago el merge many to one, M1, donde identifico la pertenencia de cada individuo a cada hogar con estas variables, conglome, vivienda y hogar. Corro y me sale un match perfecto. Todos los individuos que estaban en el 500 se han emparejado con algún hogar que está en la sumaria. Y si quiero hacer lo opuesto, unir sumaria como base de datos master con, con el módulo 500 como base de using, solamente cambio el merge many to one al merge one to many, ¿no? Un hogar de la sumaria puede estar compuesto por muchos individuos del módulo 500. Por eso merge one to many, donde la pertenencia de cada de las personas dentro de cada hogar se puede, eh, se puede identificar con esas variables con glome, vivienda y hogar. Entonces ahí el truco está identificar el nivel de agregación, qué nivel de observación tiene cada uno de los módulos y con eso ver si se hace merge o no. La recomendación ahí es antes de hacer el merge, primero en cada módulo quedarse con lo que me interesa. Se han dado cuenta que cada módulo tiene un montón de variables. Lo primero que haría en cada módulo es solamente quedarme con las variables que me interesan, no sé, con 5, 6, 7, 10 variables que me interesan en cada módulo. Y una vez que ya lo tengo así más chiquita mi base, cada módulo, recién les hago merge. Si trato de hacer el merge así de forma bruta, con toda la información, me va a salir una base de datos unida muy grande, muy desordenada, y al final yo mismo me voy a marear porque todo está muy, muy mezclado. Listo, chicos. Disculpen por correr así y por pasarme de la hora, pero era necesario terminar esto de la NAO hoy día, porque nos quedan solamente, entiendo, una o dos sesiones. Así que tenía que terminar sí o sí, porque nos quedan varios temas todavía pendientes. Ok, chicos, ¿tienen preguntas?
Ya chicos, entonces ya nos vemos la siguiente, que es el jueves. Y bueno, pasen un bonito domingo y cualquier cosa me escriben. Igual me quedo unos minutos acá conectado. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, profesor. Muchas gracias.